Estoy muy agradecido y encantado de estar con todos vosotros y estar escuchando esta magníficas presentaciones. Si queréis, comparto pantalla y empezamos un poco con lo que os quería contar. Bueno, en principio me comentasteis que queréis que hablara un poco de la seguridad jurídica, el juego responsable, dentro también de juego ilegal y juego legal, ¿no? Y voy a ver si miramos un poquito lo que está ocurriendo, sobre todo en España, ¿vale? Bueno, la aparición del juego online lo que creó fue, pues, lo hemos visto todos, lo han comentado también los ponentes al principio, un aumento de oferta de juego, una mayor accesibilidad al mismo, incremento muy significativo de la publicidad del juego, por lo menos en España, pero yo me imagino que en otros países, y un incremento del juego ilegal. Lo hemos estado viendo antes, como en Austria había 400 páginas de juego legal y también le decía pues, las dificultades que tenía de la persecución de ese juego ilegal, ¿no? Todo esto lo que ha generado es un debate en la sociedad. Es un debate porque al haber pues, todo este tipo de nueva oferta y de mayor publicidad y bueno, de mayor accesibilidad, bueno, pues la sociedad ante eso pues, responde y ¿eso qué hace? Pues llega rápidamente a los políticos, ¿no? Los políticos hoy en día sabemos que también son políticos nuevos, de nueva generación, en el sentido de que siguen las redes sociales, siguen todo tipo siguen muy de cerca a lo que opina la sociedad, no puede ser de otra manera, se ven muy influenciados, y ellos a su vez lo hacen con los reguladores. Y bueno, pues esto lo que conlleva es que el regulador, que muchas veces no es una persona, y los políticos sobre todo, que están muy familiarizados con nuestro sector. El sector del juego no es un sector que esté muy a la mano, la gente realmente desconoce. Hemos hecho muchas encuestas sobre el conocimiento de la población entre la regulación que hay del juego y prácticamente la desconocen, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí es muy importante conjugar cosas que hemos estado diciendo durante toda la tarde, ¿no? Conjugar el juego legal, el juego ilegal, el juego responsable. Todo esto es el quid de la cuestión, ¿no? Es donde tienen que acertar pues, nuestros reguladores. Yo voy a poner algo que aquí, que lo he utilizado alguna otra vez, que es algo que no se nos olvide, ¿no? La mayoría de las conductas humanas son percibidas como placenteras, son susceptibles de convertirse en adictivas, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues es algo que nosotros tenemos. Adicción al sexo, a la comida, al juego, adicción al internet y a la tecnología, al trabajo, a las compras. Bueno, existe un montón de conductas humanas las cuales pueden derivarse en que hay una población susceptible de no relacionarse bien con ella, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que conlleva es que el juego es una de estas actividades. La mayor parte de la sociedad considera el juego como algo placentero, pero indudablemente hay una parte de la población que es vulnerable a sufrir adicción, ¿no? Y entonces ahí es donde está el equilibrio entre el desarrollo de una actividad jurídica y legal, lúdica y legal, perdón, y la protección de la población vulnerable. Lo que sí se ha dicho antes, y yo lo aplaudo porque es totalmente cierto, es que este control, esta protección de la población vulnerable solo se consigue a través del juego legal. Antes le estaba diciendo, bueno, pues, Herman, lo estaba diciendo de Estados Unidos, que el juego legal ofrece esa seguridad, la administración a través del juego legal puede conseguir esos controles y esa manera de ayudar a las poblaciones vulnerables, y cosa que con el juego ilegal no ocurre. Y además, las personas que tienen adicción son más buscan el juego ilegal, se sienten más cómodos dentro del juego ilegal. Y además ocurre, como también estaban diciendo, que los operadores de juego ilegal buscan a las personas que tienen adicción. Todo ello lo que conlleva es que, bueno, tenemos que ser capaces de buscar una normativa que cumpla con esos objetivos, ¿no? El objetivo no debe ser el eliminar el juego legal, no debe ser el potenciar el juego ilegal, y sí que debe ser el, de alguna manera, proteger a esta población y ayudar a que no se produzca un uso indebido del juego, ¿no? Entonces,
Bueno, esto es una valoración que hago yo un poco de reflexión, ¿no? La libertad individual está en desuso en favor de la libertad colectiva o el interés colectivo. Esto está muy de moda, se está imponiendo. También se está imponiendo, lo vemos en muchísimos países, no solamente, no me refiero aquí solamente a España, en gobiernos pues, tipo Gran Hermano o muy paternalistas, ¿no? Ha habido diferentes ejemplos de ello pues, en países claramente que influyen en todos los demás, ¿no? No voy a dar nombres, pero es claro, ¿no? Entonces, lo que estamos comprobando, y aquí también me centro un poco en España, es que se confunde el objetivo de la normativa, ¿no? El objetivo de protección al jugador, ¿no? Esto es algo que se está viendo, ¿no? Se está viendo que ese debate social se está traduciendo en una normativa demasiado exigente, restrictiva y que penaliza al juego legal, lo cual nos preocupa enormemente precisamente por las dificultades que conlleva la protección de las personas vulnerables, ¿no? Los medios de comunicación, además, pues no están ayudando excesivamente porque muchos de los medios ahora mismo son cada vez más amarillistas por motivos de competencia y otros tipos de motivos. Y todo eso, pues bueno, viene a generar un poco la tormenta perfecta, ¿no? Yo aquí he puesto unas slides que ya las he usado otras veces, ¿no? Estos son pancartas pues, en España, ¿no? Juego la droga del siglo XXI, en nuestro barrio, fuera de nuestros barrios, el juego la droga del siglo XXI, diferentes manifestaciones. Bueno, esto es así, pero tampoco es, cuando decía lo de la prensa amarilla, no es solamente en cuanto al juego, ¿no? Echando un poquito para atrás, pues estos son titulares de periódicos que también era la droga del siglo XXI, los móviles, también era en el 2015 la droga del siglo XXI era el azúcar, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que se penaliza quizás una industria en vez de ayudar a las personas que tienen un mal comportamiento con lo que sea, ¿no? Sea el móvil o internet o en el caso anterior como era el azúcar, ¿no? Esto es una slide sobre el juego problemático en España. Nosotros vemos que en España el juego problemático, el trastorno del juego, perdón, también está entre los países más bajos del mundo, es decir, y además no ha crecido en los últimos años, y esto es también una estadística de la realidad de lo que ocurre, y vemos que, por ejemplo, los juegos que más se juegan en España es loterías, euromillones y cupones, que son precisamente los juegos que el gobierno, que el Estado tiene reservados para ellos, pero vemos que en casi todos ellos, salvo alguna excepción, como puede ser el Rasca de los juegos de la ONCE, pues también han ido decreciendo, es decir, no ha habido un aumento real, ¿no? En cambio, esa sensación sí que existe, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que cuando hablamos de juego ya presencial de gestión privada, pues hemos bajado del 8,2% en el 2016 al 3,9% de la población, el caído a un casino de un 5,1 a un 3,7%, pues en póker de 3,4 a 3,1, es decir, estamos viendo que el juego problemático no ha crecido, la cantidad de juego tampoco ha crecido, pero esa sensación de que se juega más o que el juego está pues disparado, que no está controlado, sí que existe en la sociedad. ¿Y qué conlleva con ello? Pues bueno, aquí es un poco el resumen lo que acabo de decir ahora. Pues lleva a que estos son personas que están relacionadas de alguna manera con... He puesto un ejemplo pequeño de políticos que hablan sobre el juego, pues el juego es un problema de salud pública, es la ley de la selva, voy a hacer una de las leyes más restrictivas del juego, constantemente. Pues esto es lo que estamos viviendo constantemente en España. Resulta que los políticos, en vez de atender un poco a lo que podía ser la situación real o atajar un problema con la gente que tiene
un problema con el juego, lo que hace es pues sacar grandes titulares en los cuales bueno, pues voy a actuar de una forma restrictiva. ¿Contra quién? Pues en este caso yo creo que están confundiendo y están confundiendo el foco, porque lo que lo hacen es contra el juego legal y lo hacen contra justo la herramienta que puede hacer controlar el juego desordenado, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Aquí os he puesto unos ejemplos de lo que está ocurriendo también, y es una oleada regulatoria sobre el juego a nivel nacional, ¿no? Y autonómico. Es impresionante. Os he puesto pues, el Real Decreto de Publicidad del Juego Online, que se fue aprobado el año pasado durante la pandemia, con una prohibición que ahora en agosto saldrá casi prohibitivo, el proyecto de juego seguro, el proyecto de ley de fraude fiscal, que también ha puesto unas restricciones sobre el juego presencial y el juego online. Hay 12 comunidades autónomas en este momento. España tiene 17 comunidades en las que hay proyectos de ley y cada uno de ellos pues, está cambiando para más restricciones. Proyecto de ley en Castilla-La Mancha, en Aragón, en La Rioja. Todos estos como dijéramos en Estados Unidos, serían estados, para que entendáis un poco lo que sois de fuera, pues son nuestras regiones, ¿no? En Canarias, en Galicia, en Cantabria, en Castilla y León, en Baleares y en Navarra van a venir en breve, lo mismo que en País Vasco y en Murcia. En Valencia ya hubo la ley en 2020, salió justo cuando nos dejaron salir a la calle después del primer confinamiento por el COVID, se aprobó la ley, todavía no ha acabado de desarrollarse reglamentariamente y están en vías de hacerlo. Bueno, esto, como os dais cuenta, es una auténtica locura para las empresas que operamos en España. Es una inseguridad jurídica tremenda. Es constantemente, tienes que estar leyendo los boletines oficiales porque están cambiando las normas de una manera seguida, continua, ¿no? Y todos con el mismo, todas las normativas que se están viendo con el mismo idea, ¿no? Que es el demostrar a los demás que vamos a restringir más el juego legal. Ocurre una cosa, que aquí os he puesto las comunidades autónomas y el Estado, que son los que tienen competencias en el juego. Pero es que nosotros además tenemos ayuntamientos, las ciudades, y que en teoría no tienen competencia sobre el juego. Pues también están regulando a través de sus planes de ordenación del juego, del suelo, para cambiarlos, para hacer más restrictivo. ¿Qué es lo que qué está pasando? ¿Qué es lo que están proponiendo en estas leyes? Pues cancelación de nuevas licencias, no renovación de las licencias actuales, distancias de seguridad a centros educativos, parques, lugares de ocio juvenil, centros de rehabilitación. Estas distancias que están poniendo son auténticos cierres de locales, porque a la renovación de las licencias, algunas de ellas, no todas las normativas, pues tienes que cumplir esas distancias, que son distancias que van desde 300 metros, 500, 800, en una ciudad en la cual pues hay centros educativos, parques, lugares de ocio juvenil, centros de rehabilitación. Significa una prohibición casi taxativa, casi de un 50, 70, 80% de los locales que hay hoy en día. También tienen en cuenta el aumento de los impuestos, que sabéis que en España hay una tasa de juego que es un impuesto directo sobre el juego, pues en la mayoría de ellas también se están proponiendo estas subidas. Los ayuntamientos, como os comentaba antes, están cambiando los planes generales de ordenación de urbanismo para intentar ellos mismos diseñar o definir unas áreas que se llaman de máxima ocupación o que hay de máxima nivel de juego en esas áreas y prohibir el uso de los locales de juego. Aumento de sanciones, prohibición total de la publicidad, incluso en interiores de locales. ¿Esto qué significa? Significa que han equivocado el tiro. O sea, el tiro no lo están enfocando hacia una mayor seguridad de la protección, que es lo que quieren, porque en la exposición de motivos de las normativas siempre hablan de la protección del menor, de la protección de las personas que tienen vulnerables al juego, pero no hablan, o sea, luego las normas que ponen no son normas que vayan a ayudar a esa población, sino que confunden el tiro y las normas que hacen es eliminar o restringir, en muchas de ellas, hacer muy difícil que el juego legal subsista, ¿no? Con lo cual conllevará, bueno, por un lado, que haya litigios, porque esto es clarísimamente en contra
de uno de los aspectos, artículos de la Constitución española, que es la libertad de empresa. Entender que uno de los conceptos fundamental para el desarrollo de una actividad empresarial, pues aquí estamos mencionando muchos de ellos que están totalmente en contra de ello, como ser la publicidad o la libre elección de la zona donde quieres establecer tu negocio, ¿no? Daros cuenta que todos estos cambios normativos lo que están generando es pues una inseguridad jurídica a las empresas total, ¿no? No sabes muy bien. Ahora mismo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que os había comentado, es muy importante. Hace un año, prácticamente un año, se aprobó una nueva ley muy restrictiva para el sector del juego, que va a conllevar, cuando se regule las normativas que tiene que desarrollar la ley, pues cierres de locales. Bueno, no se ha desarrollado esa normativa. No se ha desarrollado principalmente porque muchos jueces y muchas personas piensan que es anticonstitucional, y ante ese temor no se está desarrollando. Pero ¿cómo vas a llevar una empresa, un negocio, si no sabes si lo van a cerrar o no lo van a cerrar, te van a cambiar las normas? Evidentemente, la seguridad jurídica ahora mismo está en tela de juicio, ¿no? Los litigios van a ser tremendos constantemente. Estamos en un periodo en el que los tribunales pues, van a tener que estar dictando constantemente sentencias para que podamos funcionar. Esto ha ocurrido en Valencia también, con el tema cuando hubo el tema de COVID, que se cerraban nuestras actividades cuando, según los tribunales, tenían que estar abiertas. Y todo ello lo que va a conllevar, indudablemente, es a un crecimiento del juego ilegal, ¿no? Es clarísimo que, por ejemplo, medidas como la prohibición total de la publicidad del juego online puede llevar al crecimiento de las páginas ilegales, pero además el cierre de los establecimientos de juego legal, físicos, presenciales, indudablemente va a favorecer que los clientes pues, busquen otras alternativas de juego en el cual van a estar fuera del amparo normativo del Estado, ¿no? Evidentemente, como hemos visto antes en otras ponencias, esto va a crear un aumento de jugador problemático. El jugador problemático está mucho más controlado en los entornos legales que en los ilegales. Va a suponer pérdida de empleo, va a suponer una pérdida de impuestos clarísima para los propios estados y, en definitiva, una pérdida económica para todo el entorno. Pero realmente esto, además, es que no va a ir para fomentar el juego responsable o para ayudar a las personas que tienen problemas con el juego. Las medidas que a nosotros nos gustaría que realmente se metieran en estas nuevas normativas serían de mejora de las que ya tenemos. Es decir, España tiene una prolija regulación sobre el sector del juego, en la cual todos los locales físicos y online tienen unos controles de acceso muy importantes, muy exigentes. Se tiene que enseñar el carnet de identidad, tienes que comprobar que la persona es mayor de edad, tienes que hacer un registro de ellos, tienes que comprobar que no están en el registro de autoprohibidos, de autoexcluidos, como decíais antes. Es decir, toda una gran seguridad que estás aportando, ¿no? Pero es que además nosotros lo que le estamos pidiendo es que esos controles pues, se puedan usar nuevas tecnologías para que todavía los controles sean más exigentes y más eficientes, ¿no? Nosotros en España hay una policía específica del juego que lo que hace es velar para que todas las normativas de juego en los locales presenciales y en los locales online se cumplan, ¿no? Y bueno, pues estamos constantemente viendo que los resultados son óptimos, ¿no? No hay juego de menores, prácticamente cero, y se cumplen todos los requisitos, ¿no? Pues nosotros sí, pues decimos que hay sanciones ejemplares a los que no cumplan, campañas de información, creo que son importantísimas. Educación en los colegios no solamente sobre juego responsable, sino sobre cualquier uso responsable que a los jóvenes están pues, muy sensibilizados, como puede ser no sé, las nuevas tecnologías, los videojuegos, el teléfono, todas las redes sociales.
bueno, pues entendemos que este tipo de educación en colegios es fundamental, el informar a las familias también de cómo se tiene que actuar cuando ves que una persona empieza a tener una actuación un poco difícil o complicada y tienes que saber cómo poder actuar. Evidentemente queremos que se tiene que hacer una planificación del juego, pero de forma objetiva, analizando la situación de cada comunidad o cada estado en el país, o si tienes que ser a nivel nacional, y a raíz de eso el poder establecer cuál es el volumen de juego y que quieres, pero siempre teniendo en cuenta que el juego responsable se consigue a través del juego legal. Yo creo que está totalmente correlacionado, ¿no? Hay que generar una cultura sana de juego. ¿Qué quiero decir finalmente con pues, lo estaba comentando antes, investigación de posibles conductas anómalas y efectos perjudiciales? Es fundamental que las normativas, las leyes, fomenten este tipo de investigaciones para que detectar claramente la manera de atajar ese problema, ¿no? Nosotros como empresarios creemos que es fundamental que formación interna de todos los empleados para que sepan lo que pueden hacer, lo que deben hacer cuando ven comportamientos anómalos en nuestros clientes, ¿no? Información, lo decía antes, a los ciudadanos, ¿no? Y a los jugadores, los principios de aplicación del juego responsable. Creo que este tipo de información tiene que estar muy, muy bien ejecutada, normalizada y que todos estemos acostumbrados a usarla. Bueno, el tema de la publicidad, yo creo que, como decíamos anteriormente, es importante que se destaque la participación responsable en los juegos de azar. Creo que la publicidad es una herramienta que se debe utilizar para el bien y no para el mal. Mal utilizada la publicidad puede ser dañina, pero bien utilizada puede ser una herramienta muy interesante, ¿no? Y luego, lógicamente, planes de prevención específicos para cada tipología en torno al juego. No es lo mismo el juego online que el juego presencial, y este tipo de planes tienen que estar regulados por la administración. Evidentemente, las ayudas a las asociaciones que tratan este tipo de problemas, a los centros hospitalarios, es decir, todo este tipo de protección hacia las personas vulnerables es lo que echamos de menos en las normativas. No atacar al juego legal, utilizarlo como herramienta para proteger a las personas que tienen protección, son vulnerables ante el juego, pero dándonos cuenta que hay que buscar un equilibrio con el desarrollo de una actividad que a la mayor parte de la sociedad le produce satisfacción, entretenimiento, y que se necesita una seguridad jurídica para ese desarrollo. Yo creo que, bueno, es exactamente el equilibrio que en un principio decía que deberíamos alcanzar, y que a veces entendemos que los gobiernos, por lo menos en España, los diferentes gobiernos que tenemos, no solamente el del Estado, sino de las comunidades autónomas, equivocan un poco el tiro a la hora de analizar el problema. Y bueno, pues esta ha sido mi exposición, daros las gracias y, por supuesto, estaré encantado de contestar la pregunta que queráis. Ha estado muy bien, Alejandro. Ha estado una consecución, un encadenamiento de situaciones. Estaba fenomenal. Yo lo que te quería preguntar es que ¿no notas quizás que en el estado de crisis que tenemos ahora con el empleo, quizás los gobiernos están replanteando no estrangular tanto a la industria, porque la industria al final es una creación de empleo que ahora es necesaria? Yo quizás veo que estamos volviendo un poco a replantear lo que tienen que hacer, quizás no ser tan agresivos. ¿No te lo parece a ti? Bueno, ojalá que sea así. Sí que es cierto que en algunos casos, en algunos gobiernos como estaba refiriéndome antes, de comunidades autónomas, así se está viendo. Nosotros hemos firmado gran parte del sector, prácticamente todo el sector, un acuerdo con la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato prioritario del juego, del sector del juego, y para la defensa precisamente de los trabajadores, diciendo que hay que hacer normativas que protejan el juego seguro y el juego responsable, pero que eso no tiene por qué
conllevar el despido ni la aniquilación de empresas que ya existen, ¿no? Y bueno, yo creo que ese acuerdo se ha difundido, lo tienen los partidos políticos, lo tienen las diferentes administraciones y claro, les ha hecho pensar un poco, es decir, es que no hace falta cargarse el juego legal, lo que hay que hacer es intentar atajar los problemas que puede haber de las personas que tienen con el juego, ¿no? Y sobre todo huir del juego ilegal porque es la peor manera de favorecer el juego problemático. Gracias. Sí, a mí me gustaría agregar, Alejandro, a tus palabras, es que el entorno seguro lo damos aquellos que estamos dentro de la norma de nuestras salas. Y sin embargo, hoy en día estamos completamente llenos de prohibiciones, de restricciones, de fiscalizaciones, etcétera, etcétera. Y los ilegales, nada. Ingresan los niños, ingresan los adultos mayores, no se paga dinero al fisco, los premios no están regulados, no hay nada. Y en cambio los que sí estamos generando en salas ciertos espacios seguros donde trabajamos el juego responsable, estamos cada vez más con la soga al cuello. Y también decir que es muy importante entender el juego responsable y no solamente pensar que porque tienes o porque te piden implementar una autoexclusión, se está desarrollando lo que es un programa de juego responsable propiamente tal. Eso no es así. El programa de juego responsable es algo de mucha mayor profundidad. Y yo creo que eso tiene que ver también porque las políticas o normas que nos piden implementar están hechas desde los espacios macrosociales y no desde los espacios de las salas de juego, donde nosotros tenemos el contacto directo con los clientes y podemos saber qué es lo que está pasando en realidad con ellos. Sobre todo en aquellos momentos en que ellos llegan a solicitar ayuda, en tener consultas, donde llegan los familiares y donde también llegan a tomar los procesos de autoexclusión, uno logra obtener mayor información de lo que son sus propias realidades. Eso quería aportar a tu presentación. Lo firmo, la próxima vez lo meto dentro lo firmo totalmente. Nada más. ¿Hay alguna pregunta? Le han llegado más que nada como porque le gusta todo mucho, ¿no? No hay ninguna pregunta. Sí. Vale, pues nada. Que es una pena que no nos podamos ver en directo. Espero que pronto, muy pronto, podamos hacer una gran convocatoria presencial con tanta gente interesante de Rusia, de Sudáfrica, de Washington. Estoy deseando que podamos hacerla. Creo que tenemos los ingredientes, tenemos la fuerza, tenemos la motivación. Pues adelante, hay que hacerlo. Estupendo. ¿No, Mariela? Sí, hay que hacerlo totalmente. Esperar que las cifras bajen y podamos también trabajar nosotros mismos en un entorno seguro si nos toca viajar, para que todos estemos muy bien. Si estamos hablando de eso, también hay que cuidarnos nosotros. Bueno, aquí en España ya empezamos a tener alguna cosa presencial grande, más o menos, Sí. en septiembre. No es tiempo nuestro todavía desde acá por participar, pero sí, lo posible vamos a hacernos presente más adelante. Así que Alejandro, muy, muy agradecida de tu presentación, fantástica, muy asertiva, muy de acuerdo a lo que estamos viviendo muchos de los operadores hoy en día, así que es bueno darse cuenta que no es algo que uno solamente habla, plantea con las demás gente, sino que es algo que es una realidad. Estupendo. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de estar con vosotros.